Bueno, buenas tardes. Ya con este video llegamos al final del repaso de los vectores. Voy a utilizar la plantilla que utilicé con el grupo electromagnetismo C, pero este video es para ambos. Pero voy a utilizar esta plantilla para dejar las notas, digamos que en un solo PDF, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos quedado por acá. A ver, bueno, vimos representación polar, todo esto lo vimos. Eh, bueno, déjenme ver. Estas son las tres dimensiones. Habíamos visto por qué sumar vectores, ¿cierto? La representación polar, gráficamente hacer esto. Bueno, todo esto lo vimos. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar esencialmente el producto entre vectores. Listo. Entonces, es producto entre vectores. Bueno, entonces, realmente, a ver, realmente el producto entre vectores en el área de electromagnetismo es bastante importante y nosotros nos vamos a concentrar en dos, ¿cierto? Entonces, en dos tipos de productos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector A multiplicado por un vector B, existen dos posibilidades para ese resultado. Existe la posibilidad que el producto entre el vector A y el vector B sea un escalar, o existe la posibilidad de que el producto entre el vector A y el vector B eh, sea un vector, ¿cierto? Entonces existen esas dos posibilidades. Listo. Entonces, bueno, ahora, cuando es un escalar, entonces a ese producto nosotros llamamos producto punto. Y cuando es un vector, nosotros a ese producto le llamamos producto cruz. Y estos dos tipos de productos son supremamente importantes en, en el área de la física porque definen cantidades. Ahora, lo que uno tiene que pensar es, si yo tengo un producto de dos cosas que son vectores, físicamente el resultado de esas dos es un escalar o es un vector. Entonces, por ejemplo, la más típica que nosotros tenemos es el trabajo. Cuando nosotros vamos a calcular trabajo, sabemos que el trabajo es esencialmente energía, ¿sí o no? Y sabemos que la energía es un escalar. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer o cuando nosotros vamos a evaluar trabajo, sabemos que si vamos a evaluar trabajo como el producto entre una fuerza y un desplazamiento, que ambos son vectores, entonces ese producto ha de ser un producto punto porque el resultado es un escalar, que es simplemente el producto punto entre la fuerza y un desplazamiento, ¿cierto? Entonces la fuerza en la dirección de ese desplazamiento es realmente la que realiza trabajo. Ahora, para cada caso, entonces uno puede definir. Entonces digamos que tenemos el producto entre A y B. Listo. Entonces, eh, eh, mm,
y el producto entre A y B, digamos que tendrá magnitud, o más bien, si comencemos por ahí, miremos primero la magnitud del producto entre A y B. Si es un escalar, entonces la magnitud, o si el producto es escalar, será la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre A y B. Y si es un producto vectorial, será la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre A y B. Entonces, esto es para el producto punto y para el producto cruz. Entonces, producto punto y producto cruz. Listo. Bueno. Entonces, el producto punto realmente en el curso de electromagnetismo, bueno, lo vamos a utilizar ¿dónde? Entonces el producto punto lo vamos a utilizar esencialmente para calcular potencial y trabajo. Entonces, potencial y trabajo, ¿cierto? Entonces en esta unidad de potencial y trabajo vamos a utilizar el producto punto. El producto punto lo vamos a utilizar para definir trabajo como la integral de línea. Bueno, no necesariamente sobre una trayectoria cerrada, simplemente una integral de línea de la fuerza punto el diferencial de línea. Listo. Si por ejemplo la fuerza es constante en toda la trayectoria, entonces tenemos que esto es simplemente, o más bien, si la fuerza y el diferencial de línea van en la misma dirección de tal forma que el coseno entre ellos es 1, ¿cierto? Porque el ángulo es 0, entonces simplemente esto es la integral de f por dl. Y si sucede que la fuerza es constante en toda la trayectoria, esto es f por la integral de dl, y esto simplemente es f por l, que es el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros vamos a utilizar el producto punto en esa parte de trabajo. Ahora, a mí digamos que me ocupa más el producto cruz porque el producto punto es esencialmente una proyección de un vector sobre otro, ¿cierto? Entonces, si usted tiene este vector acá y tiene este otro vector acá, digamos que este es el vector A y este es el vector B. Esta es la proyección de A sobre B y esta es la proyección de B sobre A. Ambas son iguales. Y el valor de cada una de estas proyecciones es lo que nosotros conocemos como producto punto. Entonces, A punto B, que es el valor de esa proyección, es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta, que es el ángulo entre estos dos, ¿cierto? Bueno, entonces realmente acá esta proyección, como ustedes van a poder ver, es la proyección de A sobre B es simplemente A, la magnitud de A por el coseno de teta por lo que mida B, ¿cierto? Entonces, y lo mismo en el otro lado es simplemente B o la magnitud de B por el coseno de teta por lo que mida A. Entonces ahí podemos ver que el producto punto es conmutativo, es decir, A punto B es igual a B punto A. Y es bastante sencillo de realizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
Si usted tiene un vector v1 igual a 5 y más 4j y un vector v2 igual a 1 en i menos 3 en j. Entonces realmente así cuando nosotros tenemos los vectores en esta forma, no tenemos el ángulo y la magnitud, sino que los tenemos en esta forma, es también fácil de hacer el producto punto. B1 por B2 es igual al producto. Bueno, escribimos esto en términos de coordenadas. Punto 1, menos 3. Multiplicamos la coordenada en x del vector 1 por la coordenada en x del vector 2. ¿Cuánto nos da? 5 por 1 da 5. Y la sumamos con la coordenada en y del vector 1 y la coordenada, y la sumamos con el producto de la coordenada en y del vector 1 y la coordenada en y del vector 2. 4 por menos 3 es menos 2, entonces acá esto es menos 12. Y entonces esto queda menos 7. Ese es el valor de ese producto punto. Como ustedes pueden ver desde el punto de vista operacional, digamos que el producto punto no tiene mucho misterio, ¿cierto? Entonces, ahora, el producto cruz es un poquito más elaborado. El producto cruz es más complicado. Ahora, si nosotros en general definimos dos vectores A y B, entonces A va a ser igual a AX en I más AY en J más AZ en K. Y B es igual a BX en I más BY en J más BZ en K. Listo. Entonces, donde ustedes saben de sus cursos de mecánica de álgebra lineal que esas letras I y JK son vectores unitarios en la dirección de cada grado de libertad. O sea, I es un vector unitario que es 1 en X, 0 en Y 0 en Z. J es un vector unitario que es 0 en X, 1 en Y 0 en Z. Y K es un vector unitario que es 0 en X, 0 en y 1 en Z, ¿cierto? Dibujando esto de esta forma, por ejemplo, si dibujamos en el plano tridimensional o en el espacio, dibujamos esos vectores. Si esto es X, esto es y esto es Z. Entonces aquí esencialmente podemos decir que este vector de acá, que llega del origen al punto 1, 0, 0. Este vector es el vector Y. Este vector de acá, que llega del origen al punto 0, 1, 0, es el vector J, ¿cierto? Y este vector de acá, que llega del origen al punto 0, 0, 1 es el vector K, ¿cierto? Entonces ahí están los tres vectores unitarios que determinan nuestras direcciones. Ahora, ¿cómo calculamos el producto punto? Entonces,
El producto punto realmente se evalúa así. Entonces, el producto cruz. Evaluación del producto cruz o producto vectorial. Entonces, el producto vectorial, naturalmente nosotros para evaluar el producto vectorial requerimos dos, mm, dos vectores, pero también como el producto vectorial, su resultado es un vector, entonces requerimos igualmente las direcciones del vector resultante. Entonces, el producto vectorial se evalúa de esta forma. A ver. A cruz B es igual a un determinante, donde en la primera fila del determinante colocamos los vectores unitarios. La segunda fila del determinante colocamos las componentes del primer vector que va en el producto cruz. Y la tercera fila del determinante colocamos las direcciones del vector que va en el producto cruz, las direcciones del segundo vector que va en el producto cruz. Y así evaluamos el producto cruz y como vamos a ver, esto tiene que dar un vector. Entonces, esa es la forma como se calculan los productos cruz. Ahora, para poder calcular este producto cruz, entonces tenemos que saber cómo evaluar el determinante. Entonces, la pregunta aquí sería cómo se puede evaluar este determinante. ¿Cierto? Entonces, esa es una buena pregunta. La respuesta es que hay varias formas para evaluar esto. Puede ser por la regla de Sarrus, la regla de los menores, hay varias formas. Listo. Entonces, eh, mm, antes de seguir, yo quiero hacer un poquito de trabajo con la representación en términos de vectores unitarios del vector. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un vector v que es igual a una componente en x por el vector unitario y más una componente en y por el vector unitario j más una componente en z por el vector unitario k. Entonces esto es como si fuera bx por el vector 1, 0, 0 más el vector más la componente vy por el vector 0, 1, 0 más la componente vz por el vector 0, 0, 1. Esto es bx 0, 0, es decir, multiplico la componente por cada una de las posiciones del vector, más 0, vy, 0, más 0, 0, vz. Y cuando voy a sumar estos tres vectores, simplemente sumo componente a componente. Por lo tanto, es bx más 0, entonces me da bx, 0 más vy más 0 me da vy, 0 más 0 más vz me da vz, ¿cierto? Entonces eso es simplemente importante tener en cuenta que así es como se trabaja con esos vectores. Ahora vamos, en este caso vamos a calcular el producto cruz con ese determinante. Y para eso tenemos que mirar a ver primero cómo se evalúa un determinante. Ya después cuando sepamos cómo se evalúan los determinantes, pues entonces podemos proceder a evaluar el producto cruz. Entonces,
Es muy instructivo comenzar con un determinante 2 por 2. Entonces, determinante de una matriz 2 por 2. Entonces, el determinante de una matriz 2 por 2 esencialmente se escribe de esta forma. Determinante de la matriz, por ejemplo, una matriz con un término A11, A12, A21, A22. ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos acá, en términos de notación, es que típicamente esto se escribe con un par de barras y colocamos la matriz adentro. A11, A12, A21, A22. Y el resultado de este determinante es simplemente el producto de los dos términos de la diagonal, o sea, A11 por A22 menos el producto de los dos términos de la contradiagonal, ¿cierto? O sea, menos A12 por A21. Esta es una fórmula que para el caso del determinante 2 por 2 pues uno se podría aprender sin ningún problema. Entonces, digamos que la dificultad está cuando uno tiene el determinante de una matriz 3 por 3 o de mayor orden. Entonces, determinante de una matriz 3 por 3. Entonces, cuando uno tiene esa matriz 3 por 3, que es como algo así, sería como A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver método de los menores. Para la evaluación de un determinante de una matriz 3 por 3. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos el método de los menores? Tenemos primero que todo el determinante, lo escribimos y tenemos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. ¿Qué es el método de los menores? El método de los menores es esto. Es usted coger, por ejemplo, una fila, cualquier fila de ese determinante. Digamos que cogemos esta primera fila. Y con esa primera fila va a evaluar usted el determinante de la matriz. ¿Cómo lo va a hacer? Usted coge, por ejemplo, este término. Elimina la fila y la columna que contienen a ese término. ¿Sí o no?
y dice que el determinante es igual a ese término A11 por menos 1 a la suma de los índices. Como los índices de ese término son el 1 y el 1, entonces menos 1 a la 1 más 1. Y lo multiplica por el determinante 2 por 2 que le quedó después de hacer la eliminación. ¿Sí o no? ¿Qué determinante le quedó? A22, A23, A32 y A33. Bueno, ahora, eso lo vamos a hacer con cada término de esa fila. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo con cada término de la fila. ¿Sí o no? Era 1, 1. Ahora lo vamos a hacer con el A1, 2. Eliminamos la fila que contiene A1, A1, 2 y eliminamos la columna que contiene A1, 2. Entonces esto sería ¿qué? Sería más A1, 2 por menos 1 a la 1 más 2 por el determinante que queda, que es este A21, A31 y A23, A33. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con este otro término de acá. Eliminamos la columna que lo contiene y eliminamos la fila que lo contiene. Y escribimos más A13 por menos 1 a la 1 más 3 por el determinante que quedó, que es este de acá. O sea, A21, A22, A31 y A32. ¿Sí o no? Entonces hemos reducido un determinante 3 por 3, lo hemos convertido en la suma de 3 determinantes 2 por 2. Este menos 1 a la 1 más 1 es menos 1 al cuadrado, o sea que esto da 1 positivo. Este menos 1 a la 1 más 2 es menos 1 a la 3, o sea que esto da menos 1. Y este menos 1 a la 1 más 3 es menos 1 a la 4, o sea 1, ¿cierto? Bueno, en ese orden de ideas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto es A11 por este determinante menos A12 por este más A13 por este. Entonces realmente este es el resultado de el determinante. El determinante de la matriz A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33 es igual a A11 por el determinante 2 por 2 de la matriz A22, A23, A32 y A33 menos A12 por el determinante de la matriz A21, A32, perdón, A21, un momento, A31
A23 y A33, más el término A13 por el determinante de la matriz A22, A23, A32 y A33. Entonces, eso es lo que es el resultado de ese determinante, ¿cierto? Entonces, si usted lo escribe, entonces le da A11 por el determinante de esta matriz, 2 por 2, que es A22, A33 menos A23 por A32, ¿cierto? Entonces, menos A12 por el determinante de esta matriz, que es A21, A33 menos A23 por A31, más A13 por el determinante de esta matriz, que es A22 por A33 menos A23 por A32. En un segundo, que acá me quedó algo raro. Sí, lo que me quedó raro fue el último determinante. El último determinante no es así. La última matriz. Bueno, vamos a corregirla. La última matriz realmente es esta de acá. Queda de eliminar la columna y la fila que contienen A13. Entonces, esa última matriz es A21, A22, A31 y A32. ¿Cierto? Entonces, realmente esa es la matriz a la que le queremos calcular el determinante. Entonces, bueno. Eh, mm, eh, entonces, tenemos que borrar acá. Esto es A21 por A32 menos A22 por A31. Ahora sí. Entonces esto ya, digamos que tiene más sentido. ¿Sí o no? Bueno. A ver. 1, 3, 3, 1. Bueno, muy bien. Tenemos por acá 2, 3, 3, 2. Que es del primer determinante. Acá tenemos 2, 3, 3, 1. Listo. Entonces, este es el resultado de ese determinante. Ahora vamos a ver esto cómo nos, digamos, habilita para calcular el producto cruz. Digamos que es que esa es la idea del video. A cruz B igual a primera fila I, J, K. Segunda fila AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Esto es igual a quién? Esto es igual a algo multiplicado por I, ¿cierto? Que es el primer término de ese determinante. ¿Quién? AY por BZ menos AZ por BY. Menos algo multiplicado por J. ¿Quién? AX
por BZ menos AZ por BX más algo multiplicado por K, que es quien AXBY menos AYBX. Podemos quitar ese signo menos de ahí invirtiendo los términos de adentro. Entonces puede quedar AYBZ menos AZBY en I más AZBX menos AXBZ en J más AXBY menos AYBX en K. Por lo tanto, así como tenemos esto organizado, el producto cruz entre A y B es un vector cuyas componentes son el producto cruzado de componentes de los vectores A y B, y queda definido de esta forma. Entonces, ahora vamos a hablar algo eh, eh, vamos a hablar algo de la interpretación del producto cruz. Entonces, esto es una cosa que yo quiero que ustedes tengan muy presente. Vamos a hablar de un plano. ¿Cómo definimos, mejor dicho, qué necesitamos nosotros para definir un plano? Entonces, esencialmente nosotros podemos definir un plano con un punto que esté dentro del plano, un punto, y la normal al plano, es decir, el vector normal al plano. Esa es una forma de definir un plano. Si este es el vector normal y este es un punto, digamos x0, y0, z0. Entonces, esencialmente, el plano ha de contener ese punto x0, y0, z0. Es una definición muy convencional de un plano. Ahora vamos a pensar en la definición en términos del producto cruz de un plano. Un plano, una forma alternativa de definir un plano es con dos vectores. Es con dos vectores. ¿Por qué? Porque conociendo dos vectores podemos conocer uno de los puntos, ¿cierto? Entonces, si usted conoce dos vectores, simplemente puede conocer un punto contenido en el plano, ¿sí o no? Entonces, digamos que este es el vector A y este es el vector B. Si esos dos vectores forman un plano. Ahora, si esos dos vectores forman un plano y yo puedo conocer un punto en el plano, cualquier punto en el plano, ¿qué me falta? Me falta la normal. Resulta que la normal a ese plano es el producto cruz entre A y B. Lo que pasa es que no necesariamente, o más bien, A cruz B va en la dirección de la normal, porque si A cruz B no está normalizado, entonces no es un vector normal, porque el vector normal es de magnitud 1, ¿cierto? Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es el vector normal a ese plano, tendríamos que tener A cruz B dividido la magnitud de A cruz B para que ese vector fuera normal. Entonces, la interpretación del producto punto del producto cruz es que A y B son dos vectores que son ambos ortogonales a A cruz B. Entre ellos no necesariamente son ortogonales, pero cada uno es independientemente ortogonal a A cruz B. Listo. Ustedes pueden demostrar eso usando el producto punto. ¿Cómo?
producto punto de dos vectores mutuamente ortogonales. Entonces eso significa que el ángulo entre el vector A y el vector B es de pi medios, ¿cierto? Y el coseno de teta de pi medios es cero. Por lo tanto, si los vectores son mutuamente ortogonales, A punto B es igual a cero. ¿De esto qué esperamos? Que si A y B son ortogonales con A cruz B, entonces esperamos que A cruz B punto A y A cruz B punto B sea igual a cero. Bueno, ahora, queremos demostrar que esto es posible de verificar usando la definición del determinante. De hecho, es bastante sencillo de verificar. Entonces, si nosotros ya sabemos cuánto da A cruz B, o sea, tenemos esto acá, ¿sí o no? Entonces tenemos las componentes en I, a ver, tenemos las componentes en I de A cruz B, la componente en J de A cruz B y la componente en Z o en K de A cruz B. Entonces nosotros podemos decir, bueno, A cruz B punto A es igual a. Entonces primero en blanco vamos a escribir las componentes de A cruz B. ¿Cuáles son las componentes de A cruz B? Son AYBZ, AYBZ menos AZBY en I, coma, AZBX menos AXBZ en J, coma, AXBY menos AYBX en K. Este vector con estas componentes lo va a sacar el producto punto con un vector que tiene componentes. Utilicemos los colores. Producto punto con un vector que tiene componentes AX, AY y AZ. Listo. Cuando yo hago el producto punto entre estos dos, recuerden que el producto punto, a diferencia del producto cruz, simplemente es multiplicar componente a componente. O sea, la parte en X de A cruz B por la parte en X de A. ¿Cuánto da eso? Eso da AY por BZ por AX menos AZ por BY por AX. ¿Cierto? Ahora, esta por esta de acá que es AY más AZBX por AY menos AXBZ por AY.
Sigo, más AX BY por AZ menos AY BX por AZ. Vamos a ver una cosa. Nosotros sabemos que esto tiene que dar cero, porque las propiedades del producto punto nos dicen que debe dar cero. Las propiedades del producto punto y cruz, porque el producto cruz es un vector ortogonal tanto a como a b. Y el producto punto entre vectores ortogonales da cero. Simplemente lo que queremos hacer es verificarlo con el determinante. Bueno, entonces vamos a mirar una cosa. Este término de acá y este término de acá son los mismos, porque estos son números y los números conmutan. Por lo tanto, este se cancela con este. Utilizar otro color. Listo. Este término de acá y este término de acá no, ese no. Este de acá. Son los mismos. Ambos tienen AX, ambos tienen BY, ambos tienen AZ, por lo tanto se cancelan. Y, a ver. Y este término de acá y este de acá son los mismos, por lo tanto se cancelan. O sea, este producto punto da cero. Ya sabíamos eso. ¿Por qué? Porque el vector A cruz B es ortogonal al vector A. Ustedes también podrían hacer lo mismo con el vector B, les va a dar igual. Les va a dar que A cruz B punto B es igual a 0, de donde ustedes pueden deducir que A cruz B es ortogonal con el vector B. Listo, entonces estas son unas propiedades importantes que nosotros debemos destacar del producto cruz. Ahora, hay otra propiedad importante del producto cruz. El producto cruz tiene la propiedad de que si usted invierte el orden de los vectores que está multiplicando, le cambia de signo. ¿Eso qué significa? Que A cruz B es igual a menos B cruz A. Esta es otra propiedad muy importante del producto cruz. ¿Cierto? Entonces, sí es una propiedad que vamos a explotar en diferentes oportunidades acá en el curso. Cuando estemos trabajando esencialmente la parte del magnetismo, ¿cierto? Entonces, ahí en ese orden de ideas, nosotros lo que podemos ver es que si utilizamos la definición del determinante, bueno, a ver, primero que todo, antes de utilizar la definición del determinante, veamos una propiedad del determinante. Propiedad de un determinante. Esta no es la única propiedad de un determinante. Un determinante tiene muchas propiedades. Lo que pasa es que esta es una propiedad importante para la característica que queremos demostrar. Esa propiedad del determinante dice lo siguiente. Si se permutan dos filas de un determinante, si se permutan dos filas en un determinante, el valor del determinante se mantiene invariante. O más bien, el valor absoluto del determinante se mantiene invariante.
pero con signo contrario. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en un determinante 2 por 2. En un determinante 2 por 2, eso querría decir que el determinante de A, B, C, D es igual a menos el determinante de C, D, A, B. Si cambio dos filas. Entonces, esencialmente, en el caso, digamos, que nos ocupa en este momento, eh, este determinante, que es el determinante que yo uso para calcular el producto cruz, sería igual a menos este determinante, dado que voy a cambiar el orden de dos filas. Así A cruz B es igual a menos B cruz A, ¿cierto? Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos decir que el producto cruz, digamos que si nosotros pensamos un poquito más avanzado, vamos a pensar más avanzado que simplemente el álgebra lineal que nosotros vemos. Entonces vamos a analizar la simetría de los productos. Este producto cruz es un producto antisimétrico porque cambia de signo al permutar filas, ¿cierto? Entonces eso es algo que de pronto lo podemos ver más adelante, pero en este momento no es importante. Ahora, la última propiedad, antes de terminar el video, que yo quiero que analicemos, es la propiedad cíclica del producto cruz. Por ejemplo, el producto cruz de un vector con el mismo es cero porque el seno del ángulo entre esos dos vectores sería cero por ser el mismo vector, son paralelos. Ahora también, si A es paralelo a B, es decir, si el ángulo entre A y B es cero, también el producto cruz entre A y B es cero. Porque recuerden que el producto cruz es un vector que es ortogonal tanto a A como a B, ¿cierto? Entonces ahí digamos que existe una imposibilidad de definir un vector que sea ortogonal a ambos, ¿cierto? Entonces el producto cruz entre estos da cero. Bueno, eh, ahora, si yo tengo el producto, por ejemplo, A cruz B cruz C, ¿esto qué es? Esto es también C cruz A cruz B. O también es B cruz C cruz A, ¿cierto? Entonces, esta es una propiedad cíclica donde usted va permutando cíclicamente. Por ejemplo, el C lo va a pasar para acá, que es lo que tenemos acá. Después el B lo pasa para acá, ¿cierto? Así va permutando la posición de los vectores cíclicamente. Es una propiedad cíclica del producto cruz. Ahora, cuando nosotros estábamos en clase, yo les había dicho a ustedes que el orden de los ejes en el espacio tridimensional se escogía de esa forma por alguna razón. Es decir, este es Z, este es Y.
y este de aquí es X, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, realmente este sería Y, este sería J y este sería K. Entonces, ¿por qué escogemos el orden de los ejes así? Entonces, básicamente, básicamente lo escogemos en ese orden porque eh, mm, lo escogemos en ese orden porque queremos mantener el producto cruz entre los vectores unitarios. ¿Eso qué significa? Entonces los los vectores unitarios siguen una norma cíclica del producto cruz. Y sería como algo así. Y cruz J debe ser igual a K. Entonces el producto punto entre estos dos vectores que forman el plano XY ha de ser un vector ortogonal al plano que forman esos dos, que es K. Lo que pasa es que la orientación de K podría ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso, cuando yo comienzo en X, voy XY, XY, entonces me debería dar la orientación de Z positivo. Pero si yo voy YX, es decir, me comienzo a devolver, me da la orientación al revés. Entonces si yo voy XY, me debería dar Z. Si después yo voy YZ, me debería dar X, ¿cierto? Si después yo voy ZX, me debería dar Y. Entonces, estos ejes deben de sostener, digamos que esa norma cíclica del producto cruz. Lo mismo, si yo comienzo a correr, es decir, si yo corro, en este caso, ¿qué voy a hacer? Si yo corro Y para acá, corro J para acá, y corro K para acá, me queda que K cruz Y debe ser J. Y después, de la misma forma, cíclicamente yo corro Y para acá, K para acá y J para acá, me da que J cruz K debe ser igual a I. Entonces esta es la norma cíclica que deben cumplir los vectores unitarios del producto cruz cuando nosotros dibujamos los ejes. Por eso los ejes los dibujamos de la forma en la que los dibujamos. Listo. Una última cosa que les quería mostrar es, por ejemplo, cómo puede jugar uno con las normas del producto cruz. Un ejemplo pequeño. Nosotros tenemos A cruz B punto A. Ya sabemos que eso da 0. De esta forma, si utilizamos la ciclicidad del producto cruz, naturalmente acá tenemos un producto punto, esto se llama un producto triple escalar. Entonces puedo pasar A para acá y me queda A cruz B, perdón, me queda A cruz A punto B. Nosotros ya sabemos que por norma esto es 0, porque A cruz A es 0, ¿cierto? Entonces, pero podríamos hacer otra cosa, podríamos pasar B para adelante y decir que esto es B cruz A punto A. Y como B cruz A es igual a menos A cruz B, por lo tanto me queda lo mismo que tenía acá, pero con signo contrario. Si un número X es igual a menos X,
el único número que satisface esto es cero, por lo tanto esto es cero, ¿cierto? Entonces esto es una forma de jugar como con las propiedades del producto cruz. Yo creo que ya con eso tenemos suficiente repaso de vectores y ya quedaría comenzar a aplicar esto en clase, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, por el momento esto es todo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.